Rechazamos al que debimos recibir. Castigamos al que era inocente. Los versículos 4, 5 y 6 es una confesión, es una aceptación de que nuestra injusticia fue satisfecha, fue cubierta, fue pagada por Jesucristo. En el arrepentimiento de una persona que levanta la mano, que dice que acepta a Cristo, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento de que es Jesucristo el que merece la gloria y la honra y por eso se arrepiente. Y en la segunda parte del arrepentimiento, en la segunda parte de la confesión, en la segunda parte de la conversión, es aceptar, es entender que no me puedo salvar por mis propios medios y que es solamente Jesucristo el que me puede dar vida eterna. Por eso el versículo 4, por eso el versículo 5 y por eso el versículo 6, lo que hablan es acerca de nosotros nos descarriamos, nosotros no lo merecíamos, nosotros estábamos perdidos, nosotros no teníamos compón, nosotros no teníamos remedio, pero a Dios le plació cargar nuestro pecado y ponérselo a Cristo encima. Por eso vemos esos cuadros en las películas de Jesús cargando una cruz hacia el Calvario, recibiendo en la espalda los latigazos, recibiendo en su frente la corona de espinas, todo ese castigo, toda esa humillación, todo ese dolor, todo ese desprecio, era el pago por nuestra maldad y él decidió llevarla sobre nuestros hombros, sobre sus hombros. Versículo 7. Acuérdense que esto lo están diciendo los judíos. Los judíos van a entender, van a comprender y van a llorar y les va a doler tanto desprecio, porque van a entender que aquel Yeshua que ellos llamaron Yeshú, que ellos llamaron Tolú, que ellos llamaron hijo de una prostituta o de un adulterio, ahora entienden que ese era su Salvador. Recuerden el video que yo les linkeé la semana pasada de cómo ellos entendían allí quién era Jesucristo y cómo ellos entendían que Isaías 53 hablaba del Mesías. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Los judíos en el futuro se van a asombrar de cuánto padeció Jesucristo y no dijo nada. Jesucristo no solamente no dijo nada en contra de ellos, sino que estando en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta allá llega la misericordia de Jesús. No solamente en no rebelarse. Jesús le dijo a Pilato, si a mí me diera la gana, yo mandaría una corte de ángeles para que vinieran ahora mismo a defenderme, pero no lo voy a hacer. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, dijo Jesús. Él no se quejó, él no maldijo, él pudo haber hecho así y acabar con los romanos y acabar con los fariseos y acabar con los escribas y ser libre y demostrar su poder ahí delante de los discípulos. Pero ese no era su propósito. Filipenses capítulo 2 nos muestra que soberanamente Jesús decidió despojarse de su gloria. Y cuando Cristo se levantó de su trono y se despojó de su gloria y vino y decidió hacerse hombre, ya ahí fue el primer paso de su humillación. Haber dejado su estado celestial para convertirse en un hombre, meterse en un útero, reducirse a un pequeño niño, tener que pasar por todo el proceso de crecimiento y de aprendizaje de un niño, tener que vivir en la tierra soportando tentaciones, pero no caer en ninguna. Pasar por todo eso fue un proceso de humillación, que el Dios de los cielos se haya hecho hombre y haya vivido entre nosotros. Como dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Todo eso fue humillante, pero él quiso hacerlo.
Y cuando él no abrió su boca, pudiendo abrirla, cuando él no levantó su brazo, pudiendo hacerlo, cuando él no ordenó a los ángeles que bajaran y lo defendieran, pudiendo hacerlo, cuando él pudo haber abierto su boca y destruir a todos quienes le castigaban, cuando no lo hizo soberanamente porque él sabía que había venido a cumplir un plan y él tenía que emular los corderos que los israelitas sacrificaron durante siglos, los cuales iban mansos al matadero. Jesús, que es el cordero perfecto, Jesús, que no es el cordero que cubre el pecado, es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, el cordero perfecto, tenía también que ir al matadero manso y humilde para entregar su vida por nosotros. Y los judíos en el futuro inmediato se van a asombrar y van a decir, wow, él fue tratado por nosotros de esa manera y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este versículo profetiza de manera precisa cómo a través de un proceso aparentemente justo y legal, Cristo sería juzgado a fin de que se hiciese posible la autorización para matarlo. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestran la inmensa cantidad de tramas y testimonios falsos que se usaron para crearle cargos falsos a Cristo y así conseguir la aprobación de su crucifixión por parte de la autoridad romana de la época. De ese tamaño fue y ha sido el odio y desprecio que siempre el mundo ha sentido por el Hijo de Dios. La expresión y su generación, ¿quién la contará? No es otra cosa que una confesión de que los judíos no le dieron importancia a toda la obra que Cristo hizo entre ellos. Todo el fruto de la obra y mensaje de Cristo, ellos la desecharon y no permitieron que su mensaje entrara con libertad al pueblo de su generación. Jesús, como hombre, murió. Su vida humana fue arrancada de su cuerpo y él mismo quedó inerte en la cruz del Calvario y fue sepultado. Para los judíos que lo mataron fue una victoria. Habían acabado con la vida de quien los había atormentado con su evangelio y sus milagros. Incluso el mismo Satanás pensó en ese momento que se había salido con la suya. Pero realmente el mismo Jesús había profetizado que le era necesario padecer mucho a causa de los pecados. Y fue él quien soberanamente se entregó para ser sacrificado por nosotros. Los romanos ni los judíos pudiesen o hubiesen podido tocarle un cabello si él no se los hubiese permitido. Aún, aún en su muerte, aún en su mansedumbre en el momento de la muerte, Jesús manifestó su soberanía, decidiendo él mismo que los hombres hicieran con él lo que quisieran. Versículo 9, ya estamos terminando. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La maldad de los judíos fue tan lejos que prepararon todo para que Jesús, el que no cometió pecado, fuese crucificado entre dos hombres delincuentes y despreciables. Con esto pretendieron añadir más desprecio y más vergüenza sobre el Hijo de Dios. Pero sabemos que Dios obra para bien siempre. Y sabemos que aún en esa muerte tan oscura y dolorosa, Jesús manifestó perdón y esperanza de vida eterna para el hombre colgado a su lado que clamó por perdón y misericordia. Dios es tan perfecto, Dios es tan maravilloso que aún en el momento de la crucifixión, el Señor permitió que le pusieran al lado dos ladrones. Por cierto, siempre me gusta destacar esto. Cuando usted lee el texto de los evangelios, dicen que los dos ladrones al principio, al mediodía, cuando fueron colgados, los tres, los dos ladrones se burlaban de Jesús. Pero 3 horas después, uno de los ladrones cambió radicalmente de posición. Y fue cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y esto nos demuestra cómo la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre es posible cuando el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y por más enemigo que sea de Dios, si ese hombre es tocado por el Espíritu Santo, ese hombre va a venir a la conversión, porque el Espíritu Santo le da la convicción de pecado para que se arrepienta. Y por eso es que ese ladrón que clamó en la última hora a Jesús, él, después que se burló de Jesucristo, el Espíritu Santo le permitió entender que Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y solo por el poder del Espíritu Santo es que ese hombre que se burlaba de Jesús, 3 horas después clamó para que lo salvara. Porque esa es la promesa, que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en la persona que ha de creer. Así es Dios. Dios convierte el mal de los hombres en bien. Pero otra cosa, el versículo 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Ustedes saben dónde iban a llevar a Jesús después que lo bajaran de la cruz? Al basurero de la ciudad. Porque ahí se llevaban a las personas como Jesús y como esos 2 delincuentes. Iban a ser echados allí para quemarlos con la basura. De hecho, probablemente, posiblemente así sucedió con esos 2 hombres cuando los bajaron de la cruz. Pero Dios proveyó a un hombre que pidió el cuerpo de Jesús, llamado José de Arimatea. Y ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 10. Con todo eso, perdón, quiero terminar con el versículo 9 diciendo que José de Arimatea, ¿verdad? Dios lo proveyó para que él lo llevara a un sepulcro nuevo, un sepulcro que Jesús o el cuerpo de Jesús estrenó y donde Jesús resucitó. Y podríamos decir, para finalizar esta parte del versículo 9, ¿verdad? Que vemos en esta parte de la profecía cómo el siervo de Dios, es decir, Jesucristo, fue humillado, fue juzgado, fue asesinado, fue muerto en la cruz del Calvario, pero aquí en este punto empieza un proceso de ascensión. Es decir, que Jesús no se le permitió, o Dios no permitió que Jesús fuera llevado para ser quemado entre la basura, sino que le empezó a exaltar, permitiendo que José de Arimatea le diera una sepultura digna del Hijo de Dios. Versículo 10. Recuerden que esto llega hasta el 12, versículo 2. Versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Esta es una profecía sobre la resurrección de Cristo. Hasta el versículo 9 vemos a un Cristo que ha sido muerto, un Cristo que ha sido desfigurado, un Cristo que ha sido asesinado y un Cristo que ha sido sepultado. Pero ya el versículo 10 dice que después que haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. La única forma de estar muerto y ver linaje y ver la obra completada es que se vuelva a vivir. Así que esta es una alusión a la resurrección de Cristo. Cristo estuvo muerto, era necesario que fuese así para pagar por nuestros pecados, pero él resucitó y una vez que puso su vida en propiciación de nuestra salvación, ahora victorioso contempla y contemplará su descendencia, es decir, a todos los que han sido hechos hijos de Dios a través de él. ¿Por qué dice o por qué usa la expresión verá linaje? Recuerden lo que dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también en varias oportunidades el apóstol Pablo utiliza la expresión coherederos con Cristo. A eso se refiere aquí el profeta Isaías con que verá linaje. Toda la voluntad de Dios Padre será ejecutada y llevada a cabo fielmente por el ministerio y sacerdocio de Cristo. Jesús está ahora en el cielo intercediendo por nosotros y vendrá pronto por su iglesia
para juzgar a los hombres, para llevar a su iglesia y para que podamos vivir con él por la eternidad. Versículo 11, verá el fruto de de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya en el versículo 11, ¿verdad? Empieza a hablar Dios. Ya aquí no están hablando los judíos, sobre todo a partir del versículo, de la mitad del versículo donde dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es importante decir que en el momento que Jesús expiró en la cruz del Calvario, Dios Padre fue satisfecho. Cuando Cristo dijo, consumado es, se abrió, ¿verdad?, la cortina del templo y entonces se dio inicio a la nueva fase, la fase de la justificación por medio de la obra redentora de Cristo. En ese sentido, el Padre fue satisfecho por la muerte de su Hijo por nuestros pecados. Pero Jesucristo, Dios Hijo, será satisfecho cuando en la eternidad, cuando ya todo este mundo termine, cuando se haga el juicio del gran trono blanco, él pueda contemplar cómo el sacrificio que él hizo por la humanidad trajo para con él, para pasar la eternidad con él, a todos aquellos que hayan creído en él en todas las edades de la humanidad. Allí entonces él será satisfecho para siempre. Y versículo 12, para terminar. Por tanto, yo le daré, está hablando Dios, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí Dios está diciendo, yo a mi hijo le voy a dar parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. ¿Quiénes son estos grandes? ¿Y quiénes son estos fuertes? Hermanos, estos grandes y estos fuertes somos los hijos redimidos de Dios. Somos los que hemos sido lavados y salvados por la sangre de Jesucristo. Somos aquellos que nosotros hemos sido anotados nuestros nombres en el libro de la vida. Dice la Biblia que nosotros, los que somos pequeños aquí en la tierra, seremos grandes en la eternidad, porque el Señor nos va a llevar para estar con Él para siempre. Y allí el Señor va a repartir sus riquezas eternas con nosotros. Dice la Biblia que la iglesia es la esposa del Cordero y que es la novia del Cordero y que allí habrá la boda de Cristo con su iglesia. Así que seremos herederos con él para siempre. Me encanta esto que dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando ustedes van a Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, Jesús está allí haciendo lo que se conoce la oración sacerdotal. Ya vamos a terminar con este pasaje. Juan 17, Jesús ya está a punto de salir del lugar del aposento alto donde ha estado con los discípulos compartiendo la última noche que él estuvo con ellos. Y él empieza a hacer una oración. Y en el versículo 20 de Juan 17, dice así, mas no ruego solamente por estos. Es decir, él estaba orando por los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por usted. Jesús oró por mí hace 2000 años. Jesús nos incluyó en esa oración sacerdotal a todos los que habíamos de creer en Jesucristo, a todos los que habíamos de creer el evangelio. Por eso dice aquí, al final del capítulo, del versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, ya Jesús oró por nosotros. Bien, hermano, el tiempo ha avanzado en forma abrumadora. Me hubiese gustado que esta charla quedara mejor de lo que yo creo que haya podido quedar, pero esto es básicamente este pasaje maravilloso de Isaías 53, que no es otra cosa que una antesala perfecta, maravillosa del evangelio antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario,
700 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Y esto no hace otra cosa que confirmar la exactitud y perfección de las escrituras, porque el Dios que le habló a Isaías es el mismo Dios que le habló a todos los autores de la Biblia, y por eso estamos seguros que la palabra que tenemos es confiable porque es palabra de Dios. Quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta que hacer antes de dar por terminada la clase. Iliana, déjame abrirte el micrófono. Déjame, yo te lo abro aquí. Vamos a ver si yo te lo puedo abrir. No, Iliana, vas a tener que darle a la pantallita de tu celular y abrir el micrófono a donde está el icono. Ajá, ya. Sí, bueno, buenas noches. Hola, Iliana, qué bueno verte. Sí, pastor, con referencia ahorita que estábamos comentando sobre el versículo 5. Muy bien. Yo he oído pastores comentando sobre ese tema y a mí me da pena de saber que una persona que debe de tener tanta sabiduría diga que las personas que no se curan es por la poca fe que tienen. Y eso me hace sentir, me da lástima pensar en eso, porque de todas formas todos nos vamos a morir un día. Y el sacrificio ese de los latigazos y todos los azotes que recibió Jesús, que lo molaron, como dice, fue para la salvación de nosotros, para tener vida eterna. Y bueno, muy buenos este comentario, Isaías 53, muy bueno, lo felicito, pastor. Sí, la verdad, Valentín, adelante, Valentín. Gracias, Iliana, muy importante tu opinión. Adelante, Valentín. Me llamó la atención el comentario que hiciste. ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto, excelente. Ok. En el momento en que Jesús dijo, consumado es, Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Jesucristo para expiación de todos los pecados. Me llamó bastante la atención eso. Jesucristo en ese momento muere físicamente. Mi pregunta es, aparte de la muerte física, ¿Jesús sufrió alguna otra muerte que Jehová también lo requiriera para quedar satisfecho? Su alma, su espíritu, por algún momento sufrió alguna muerte. Ok, voy a decir algo interesante la pregunta. En primer lugar, déjenme decirles que la Biblia enseña lo siguiente. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Remisión o perdón es lo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba a sacrificar animales, corderos, ovejas, bueyes, palomas, etc. La idea era que la sangre de esos animales, que por cierto tenían que tener ciertas características de pureza, el color, las pezuñas, etcétera, etcétera. Dios estaba presimbolizando, Dios estaba prefigurando la venida de un cordero perfecto en el futuro. Por eso esos animales tenían que tener ciertas características y tenían que ser criados con ese propósito. Pero cuando se celebraba el sacrificio en honor a Dios, porque Dios lo había instruido así, la sangre que era derramada cubría los pecados, los tapaba de la presencia de Dios. Solamente la sangre de un cordero perfecto en el futuro no solamente cubriría los pecados, sino que los quitaría para siempre, los borraría de la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando alguien se arrepiente, Dios toma sus pecados, los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos jamás. Por lo tanto, si el acto de la muerte y del derramamiento de sangre es lo que produce esa limpieza, ¿verdad?
Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su expiración, su misma expresión, consumado es, ¿verdad? Nos puede indicar que en ese momento de muerte física de Jesús como hombre, se produjo para Dios el pago que lo satisfacía, el pago que él esperaba, el pago que fue anunciado desde siglos antes como el pago necesario para pago por los pecados. Ya te doy el chance, Carlos Conte. Ahora bien, ese pago, que por cierto la Biblia dice también que el acta de los pecados que nos acusaban a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Es decir, la cruz, la muerte y el derramamiento de sangre de Jesús son el pago necesario, el pago que Dios aspiraba, el pago que Dios esperaba por nuestra transgresión. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque ya esta es otra pregunta. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con su espíritu mientras que su cuerpo está inerte? Porque Jesús lo bajaron de la cruz inerte. Era un cuerpo humano sin vida y así fue sepultado hasta el día de su resurrección. ¿Qué pasó con el alma, con el espíritu de Jesús? Ok, la posición teológica más conocida y con la que yo más concuerdo es la siguiente. Antes de ese acto de muerte de Jesús en la cruz del Calvario, las personas que habían muerto desde Adán hasta ese momento iban a las profundidades de la tierra a dos sitios posibles, según lo que nos dice Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, en la historia del rico y de Lázaro. En ese lugar que era conocido como el Seol, habían dos lugares. El Hades, ¿verdad? El cual albergaba a las almas que habían muerto en desobediencia, que habían muerto sin creer en Dios, sin vivir creyendo en Dios. Recuerden que Habacuc, que está en el Antiguo Testamento, dice, el justo por la fe vivirá. Y luego ese versículo es citado en el Nuevo Testamento. Esto es una posición teológica no mía, que es muy amplia y que tendríamos que estudiarla. Pero por lo menos el mismo Jesús habla de un lugar donde están las almas de aquellas personas que no fueron salvas, que pasaron a condenación eterna, llamado el Hades. Pero en ese mismo lugar, aparentemente muy cerca, visible, estaba el seno de Abraham, que era, o el paraíso, que era un sitio que aunque estaba conexo o aunque estaba cerca del Hades, en las profundidades de la tierra, era el sitio vamos a decir, a lo que equivaldría hoy en día el cielo. Y hay un pasaje en Efesios, vea, capítulo 4, que dice que Jesús bajó y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La posición teológica es que cuando Cristo muere, baja a esas profundidades, va al seno de Abraham y toma a todas las almas que están en el seno de Abraham, que son los que murieron creyendo en Dios, no porque fueron buenas personas, porque la salvación no es por las obras, sino que tuvieron una fe anterior a Jesucristo y le fue contada por justicia. Y todas esas almas que están en el seno de Abraham fueron trasladadas al cielo. Esa es la doctrina en forma general que la podemos desarrollar más adelante, pero que no te quería dejar con la duda. Luego, entonces, cuando llegó el momento de la resurrección, ese espíritu de Jesús, ¿verdad? Vuelve al cuerpo y es cuando él resucita y se aparece durante 40 días a los discípulos en distintas ocasiones y asciende a los cielos. Pero para los propósitos de esta reunión, lo que redimió, lo que salva al hombre es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, y ese acto de morir es el que salva, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús. No sé si eso te aclara la duda. Sí, sí me aclara la duda. Y ahora reflexionando en lo que estás hablando, llego a la conclusión de que en el momento en que Dios pedía un sacrificio de un animal, eso era un animal inocente que no era culpable en nada del pecado que había cometido la persona que lo sacrificaba para cubrir su pecado. En el momento en que Jesucristo murió, es una persona totalmente inocente, un humano totalmente inocente que no tenía ni un pecado, y él murió por algo de lo que era inocente. Y por eso, eso fue lo que satisfizo a Dios para que quitara el pecado del mundo. Lo estoy entendiendo. Y por eso la Biblia llama a Jesús, lo llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Jesús sí satisfizo, sí obedeció al Padre. Adán, el primer Adán, lo desobedeció cuando le dio una instrucción precisa y la desobedeció. En cambio, Jesús vivió en la tierra siendo Dios, pero también vivió como hombre. Es un misterio. La Biblia lo llama el misterio de la piedad. No lo podemos entender a plenitud. Pero Jesús, siendo hombre, fue tentado y no pecó. ¿Ok? Esa justicia de Cristo, ese cumplimiento de la ley que solamente pudo cumplir él, esa justicia que él tenía nos las traslada a nosotros. Y cuando Dios nos mira a nosotros, ve la justicia de Cristo. Y cuando mira a Cristo en la cruz, ve nuestro pecado en Cristo. Y es un intercambio de lugar. Esa es la doctrina de la justificación, que Cristo ocupó nuestro lugar. Que dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Pero también dice Corintios que la justicia de Cristo nos es asignada a nosotros. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pregunta. Carlos Conde. No, pastor, sobre eso de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, eso yo creo que quedó bien establecido en el jardín del Edén. Cuando ellos pecaron y se dieron cuenta de su pecado y sintieron vergüenza, Dios, ese fue el primer animal que fue muerto para cubrir el pecado de ellos, cubrirlo con una sangre imperfecta en ese caso. Pero bueno, eso era para cubrir su vergüenza de su pecado. Pero entonces la sangre de Cristo sí fue perfecta y por eso sí somos alcanzados, pudimos ser alcanzados todos por la sangre. Así es, así es. ¿Alguien más? Bueno, la hermana Mariela me pidió por el privado que yo les cantara un himno por ser hoy el último domingo que nos reunimos en este año. Pero no sé si están de acuerdo en que se los cante. Yo no tengo el 4 para acompañarlo, pero bueno, por lo menos lo vamos a oír a capela con mucho gusto. Bueno, voy a cantarles un himno que era el himno preferido de mi abuelo materno. Y se llama, lo que pasa es que no me acuerdo del título, pero sí me acuerdo del himno. Dice así. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo.
es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. Nadie pudo amarme como Cristo, se llama la canción. Bueno, hermanos, de antemano quiero darle las gracias a Dios por este tiempo, por este año. Yo no quiero que esta sea la última reunión del año. En todo caso, el último estudio bíblico del año. Pero en las futuras horas, quizás mañana, pasado, pudiéramos hacer un planteamiento para que nos podamos reunir entre semana, quizás el 24, temprano en el día, no sé, o cualquiera de estas noches, y tener otra reunión para orar, para cantar, para conversar. Puede ser una reunión informal, como si estuviéramos en una reunión de Navidad, ¿verdad? Cada quien se prepara su ponche crema ahí en la casa o lo que acostumbra a comer en estas fechas. Y podemos tener una reunión un poquito informal. Esperemos que todos tengamos internet si es posible, pero no me quiero despedir hoy como que si fuera la última vez que nos vamos a ver este año. Incluso la semana de arriba, antes de que termine el año, por ahí el 30 quizás, podemos tener una reunión también de fin de año para dar gracias a Dios por este año, para orar por el año siguiente, para dar testimonios. Lo podemos hacer perfectamente. Así que solamente permítanme promover esto por el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, y los que no están en el grupo de WhatsApp, pues yo les haré llegar la información de cuándo serán nuestras próximas reuniones. También estas próximas 2 semanas, si Dios me lo permite, voy a pensar en hacerles varios planteamientos, porque me gustaría arrancar el año 2021 con varios proyectos, pero sobre todo con un norte, saber qué vamos a hacer el próximo año, qué vamos a estudiar de la Biblia, cómo lo vamos a hacer, que si vamos a estudiar libro por libro, si vamos a estudiar, en fin, quiero que hagamos un plan, pero para que sea más fácil, yo les voy a dar varias opciones y ustedes al final me van a dar su opinión para que lleguemos a un consenso, pero que por lo menos sepamos, ¿verdad? El año próximo sobre qué vamos a trabajar. Y bueno, de verdad que hasta hoy, pues ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ha sido un reto. No es fácil, pero ya lo hago con muchísimo gusto, como se lo dije ayer en el grupo, en base a la reflexión maravillosa que pasó Mariela del paracaídas. Creo que fue Mariela, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Mariela, la que pasó la reflexión del paracaídas? No me acuerdo. Esa reflexión me ayudó a decirles lo que les dije ayer, que ustedes han sido para mí los que han preparado el paracaídas durante este año, desde que Dios me ha dado el privilegio de ministrarles la palabra. He cometido mis errores y en el futuro pretendo y espero poderlos corregir e ir perfeccionando. Así que bueno, por esta noche pues quiero despedirme, ya son las 8 de la noche, darle las gracias a todos por estar aquí. Le envío saludos como siempre a mi hermana Mayra Valdés, que siempre ve estos videos al final, a su esposo Jorge, que tengan una feliz Navidad ellos y un próspero año nuevo, y a todos ustedes los quiero muchísimo y espero que esta semana nos podamos ver antes de Nochebuena. ¿Ok? Dios les bendiga, que pasen una feliz noche, los quiero muchísimo y será hasta la próxima oportunidad. Saludos. Chao. Chao. Gracias, Dios los bendiga. Amén, amén. Chao. Piensen todos. Ok, igual.